porque los modelos, voy a señalar que los modelos pedagógicos están totalmente relacionados con los diseños, con los formatos de diseños de clase, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que ustedes cuando nosotros vemos diseños de clase y diseños de unidad, sin embargo en el sistema ustedes saben que por ley no es obligatorio presentar diseños de clase a clase. Sin embargo, también se ha estimado pertinente que ustedes sean capaces de establecer metas de aprendizaje y poder establecer rutas de aprendizaje con la población o estudiantes con los cuales van a trabajar más adelante. Y cada formato de clase está asociado a un modelo pedagógico, no son al azar. Y nos vamos a dar cuenta que nuestro currículum nacional de las bases curriculares que se modificó empezó una modificación progresiva de las bases curriculares a partir del año 2012. Ustedes, ¿cuándo salieron de cuarto medio aproximadamente? 2017. 17. 18. 18. 18, 16 algunos, ya, pero son de las bases curriculares. Esto significa que el año 2012, cuando ustedes estaban, me imagino que alrededor de octavo básico, séptimo básico algunos, ¿cierto? Empezó en Chile un proceso de modificación del currículum, ¿ya? Pero en Chile empezó ese proceso de modificación el año 2009, y educación física avanzó en el año 2012, y el año 2013 se empezaron a implementar las bases curriculares para niños y niñas de primero a sexto básico. El año 2016, cuando algunos estaban ahí saliendo de la enseñanza media o en plena adolescencia, esa época tan linda de la vida, ¿ya? Que me imagino disfrutaron a concho, ¿ya? Yo así lo hice, así que espero que todos lo hayan hecho también de la misma manera. El año 2016 iba a empezar la implementación progresiva del segundo bloque de bases curriculares para séptimo básico a segundo año medio. Y luego ya el año 2019 y este año 2020 comenzó el tercer proceso en educación física de bases curriculares para tercer y cuarto año medio. Esos elementos, la descripción, el análisis, lo vamos a revisar en clase. Ahora, en las didácticas, en las tres didácticas, en la didáctica 1, la 2 y la 3, no vamos a dejar de lado las bases curriculares, las vamos a tener siempre presentes, porque es importante que ustedes las conozcan, ¿ya? Y vamos a ir viendo algunos aspectos también del marco político regulativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque los establecimientos educacionales tienen la posibilidad de levantar sus propios proyectos educacionales, pero tienen que ser revisados por la agencia de calidad, ¿ya? Y eso está también en función de una educación contextualizada. Pero, ¿cuál es la particularidad de estos elementos, de estos planes y programas que están alojados en los proyectos educativos? Es que los colegios, de una u otra manera, tienen que respetar los objetivos de aprendizaje que surgen en las bases curriculares. Los objetivos de aprendizaje, los OA, así se llaman, objetivos de aprendizaje, son los objetivos mínimos que todo niño, niña y joven debe alcanzar en el país. Recuerden que el currículum es el modelo de sociedad que un país espera del hombre, del ser humano. Ser humano, hombre, mujer, por favor, que no se me malentienda, ¿ya? Y en este sentido, los colegios también identificando sus propias identidades, perdón Laura, por tan poco, y luego de esto, los colegios tienen la posibilidad de aterrizar a su realidad aquellos elementos del currículum. Pero los objetivos de aprendizaje son los que deben alcanzar en todo Chile todos los niños. Antes, en el currículum escolar en el cual yo estudié, estaba situado en un marco curricular. Y seguramente es el marco curricular o el currículum que ustedes también vieron en su enseñanza básica, ¿ya? ¿Qué indicaba esto? Que el currículum estaba organizado en unidades de aprendizaje preestablecidas, estaba determinado por aprendizajes esperados, que es lo que debía alcanzar los estudiantes en un proceso determinado, pero además también establecía contenidos mínimos obligatorios. Por tanto, el foco no estaba en el aprendizaje, en lo que debe lograr y demostrar el niño, sino que estaba puesto en el contenido que debe asimilar el niño, que debíamos asimilar, ¿ya? Y hay una gran diferencia ahí, porque, porque estaba situado en la adquisición de conocimientos más que en el desarrollo de habilidades y capacidades para resolver una situación. Yo tengo mis resquemores con respecto al currículum actual,
después lo vamos a ir discutiendo y a medida que ustedes lo vayan conociendo también lo van a ir haciendo. Pero a mí me da la sensación de que se ha ido avanzando y está contextualizado. ¿Cuál era la otra diferencia del currículum anterior? Es que el currículum anterior venía a establecer unidades de aprendizaje. Por ejemplo, en séptimo año básico, todos los niños, en la unidad 2, por ejemplo, debían realizar un deporte individual de autosuperación o actividades rítmico-expresivas. Por eso también en la cultura chilena nos damos cuenta que en ciertos cursos, los segundos semestres, aquella actividad rítmico-expresiva estaba vinculada a la enseñanza de la cueca, del folclore, porque te da la posibilidad, sobre todo en el segundo ciclo básico, en el antiguo segundo ciclo básico. Y encontrábamos también, y seguramente como ustedes no vivieron las bases curriculares del segundo año medio, seguramente cuando estaban en cuarto año medio, todos también en educación física pasaron por el entrenamiento, la organización del entrenamiento o la programación y organización de eventos deportivos, como gestión. Porque para tercero y cuarto medio, eso era una unidad que todos debíamos haber revisado. La Cata me dice que sí, la Laura me dice que sí, algunos nones, pero eso es lo que establecía el currículum. ¿Qué quiero señalar con esto? Que el currículum te venía a establecer un marco en el cual moverte. Habían deportes colectivos y te decía, bueno, los deportes colectivos de oposición y de colaboración podrían ser fútbol, básquetbol o voleibol. Y eso estaba, y el colegio debería haber elegido alguna situación, un deporte con respecto a eso. Lo que nos dice ahora las bases curriculares es que ya no hay contenidos mínimos, el contenido es el que voy a enseñar y el que va a aprender. No hay contenidos mínimos, pero sí están estos objetivos de aprendizaje. Entonces, la situación es que da lo mismo el medio para lograr el objetivo, siempre y cuando se logre el objetivo. Me explico. Si un objetivo podría ser demostrar habilidades motrices básicas para un cuarto básico en un juego predeportivo o un juego predeportivo, y ahí se alarga la declaración del objetivo, en un colegio X podrían hacer juegos predeportivos de básquetbol, juegos predeportivos vinculados al balonmano, a cualquier otra manifestación. Entonces, da lo mismo el medio. Ahora también el currículum, en el segundo ciclo también te dice demostrar habilidades técnico-tácticas en un deporte colectivo y te sugiere tipo de deporte. Pero un colegio, en su realidad actual, podría decir, bueno, no tengo posibilidades de trabajar con rugby, ¿cierto? Pero sí a lo mejor voy a trabajar el fútbol, de igual manera ese contenido me va a permitir lograr el objetivo de aprendizaje. Y por tanto, son esas situaciones que el nuevo currículum ha ido dando paso, nos ha ido abriendo un poco el panorama, siendo mucho más pertinente a las realidades culturales de cada colegio, de cada establecimiento y de cada zona. En la declaración del currículum también te dice, ojo, un niño en Arica no va a tener los mismos aprendizajes que una niña en Punta Arenas. Es imposible porque las realidades geográficas también son distintas. ¿Ya? Y el contexto geográfico es distinto y las realidades culturales son distintas. Y por tanto, la diversidad de nuestro país también se ve reflejada en las prácticas deportivas y motrices que se reflejan también en la escuela. Y a esas aperturas les ha dado. Imagínense que yo hace un tiempo atrás me tocó, por ABC motivo, llegué a una escuelita en Chorrillos Alto, en Viña del Mar, y la jefa UTP era profesora de educación física, y ellos estaban modificando su proyecto educativo. La escuela se llamaba Escuela Número Tanto Violeta Parra, y estaban modificando su proyecto educativo, y querían plasmar en todo el proyecto educativo todo el tema cultural, folclórico, patrimonial de Chile en la escuela, porque en el proyecto no estaba. Y la misma profesora me decía, bueno, vamos a tener que cambiar incluso la forma de llevar adelante las clases de educación física para que sea mucho más pertinente. Lo que quiero decir con esto, que dadas las realidades distintas que hay en nuestro país, un niño de algunos objetivos, por ejemplo, los podría lograr jugando o practicando el rugby, y otro niño perfectamente podría lograr los mismos objetivos practicando palín, hockey, fútbol. O sea, da lo mismo el medio, lo importante es que logre el aprendizaje. Ahora, muy distinto sí es que pueda lograr el aprendizaje. Muy distinto es sí que en qué medida podemos hacer el logro del aprendizaje. ¿Ya? Lo que vamos a ver hoy día entonces, es lo que acabo de decir ahora, es la introducción de la unidad que vamos a ver. ¿Ya?
yo acá los quiero invitar, los quiero y las quiero invitar a que de una u otra manera puedan revisar el currículum, ¿ya? El currículum vigente en educación física, a pesar de que lo vamos a analizar, lo vamos a discutir, vamos a ver cómo progresa, pero creo que es interesante que ustedes en su rato, en algún momento o más adelante, no pierdan de vista el currículum, ¿ya? Porque, insisto, el currículum en su definición es la declaración del modelo de ser humano, hombre-mujer, que el país espera, que la sociedad y que la sociedad necesita, ¿ya? Y por tanto está lleno de declaración de buenas intenciones, pero también es ver cómo nosotros desde nuestro rol podemos contribuir a eso, y si estamos de acuerdo o no con esa contribución, ¿ya? Dicha esa breve introducción, voy a presentar lo que debo presentar hoy día y me dejo de wiri wiri. ¿Listo? Ta, tan, ta, ti, ta, ti, ta, tam, tum, 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 tum. ¿Qué vamos a ver hoy día? El objetivo de esta unidad o de esta clase más bien es empezar a revisar los elementos esenciales del currículum, pero de los modelos pedagógicos que sustentan el diseño y la planificación. Vamos a entrar en la onda del diseño y la planificación. A pesar de que lo vamos a ver más adelante, yo inmediatamente voy a hacer una distinción entre diseño y planificación. Bueno, ustedes tuvieron gestión, ¿cierto? Sí. ¿Qué es planificar para ustedes? ¿Qué implica planificar? ¿Cómo segmentar alguna actividad que vayamos a hacer en etapas? Ya, perfecto. Visualizar un proceso en etapas. ¿Qué más implica planificar? ¿Qué otra idea se asocia a la planificación? Pensar a quién va dirigida, cuánto tiempo, objetos que vamos a utilizar, no sé, Y el contenido en sí de la clase, pues, ¿no? lo que Perfecto. se quiere abarcar. Perfecto, profesores. Los tres nos han dado una definición de planificación. Por tanto, es, en palabras de Catalina, trazar, ¿cierto? Visualizar un proceso. En palabras de Renato es organizar tiempo y recursos, y en palabras de Daniel es organizar contenido, disponer esos contenidos. En definitiva, eso es planificar. En el contexto pedagógico, la planificación es disponer y organizar temporalmente los recursos establecidos en el currículum en un periodo de tiempo prolongado. Y por tanto es tomar el currículum nacional y plasmarlo en un documento donde no hay modificaciones. La diferencia con el diseño de clase, o el diseño más bien, ¿quién cree o dónde podrían ustedes identificar ahora en qué se diferencia el diseño si son muy similares? ¿O son sinónimos para ustedes? A ver, En base a lo que decían mis compañeros, la planificación es algo que uno organiza y creo que el diseño es algo que uno presenta. Ya, a ver, explíquese un poco más. Ya. Por ejemplo, no sé, ya voy a hacer una analogía nada que ver. Por ejemplo, la planificación es, ya voy a preparar, no sé, un queque. Entonces empiezo a poner los ingredientes, todo. Entonces para mí el diseño sería como presentar, listo, aquí, presento mi queque. Ya, perfecto. Sí, sí, yo entendí la analogía y la voy a tratar de acompañar con otros elementos. Pero este queque, miren bien, el queque de José no tiene, porque seguramente José presentó una receta única del queque, ¿cierto? Que es el recetario. Y ese vendría a ser no el currículum. Por otro lado, pero José también tiene su particularidad. Entonces seguramente tuvo la receta de la abuelita, la receta de la tía, de la polola, y le dijo, toma, incorpora estos otros ingredientes para presentar este queque. Por tanto, el diseño o la preparación del queque viene a traer las particularidades de José. ¿Ya? Lo que quiero decir con esto es que el diseño de clases ahora es incorporar aquellos elementos del currículum, pero modificados a la realidad del profesor. Y por tanto está modificado a la realidad y a las particularidades del contexto en el que se mueve el profesor. ¿O el proyecto educativo del colegio? Considera el proyecto educativo, considera el reglamento de convivencia, considera las características de los estudiantes. Y la misión y la visión, profe. La visión, aquellos propósitos institucionales.
Por tanto, el diseño de clases es más específico que la planificación en dos aspectos. Uno, temporalmente, porque es el que presenta el profesor clase a clase, o el que lleva a cabo el profesor clase a clase. Y por otro lado también es particular del profesor, donde yo puedo adaptar lo que me plantea el currículum en la planificación, lo que me plantea ya para mi propio contexto. Nosotros en esta unidad nos vamos a primero, el producto evaluativo va a estar en la lógica de la planificación. ¿Qué vamos a planificar? Una unidad de aprendizaje que debe tener al menos 4 clases en la generalidad. Y vamos a jugar con los elementos del currículum para situarlos. En la didáctica 2, lo que vamos a hacer es plantear, entonces, con esa unidad de aprendizaje, vamos a diseñar clase a clase con las particularidades de cada uno. ¿Cuál va a ser, muy ambiciosamente de mi parte, cuál va a ser la modificación de este año? Que tal como nos dice Catalina, para planificar me voy a conseguir proyectos educativos de distintos colegios. Y por tanto, cuando ustedes tengan que ir a diseñar las clases, la idea es que puedan conversar con los profesores de esos colegios para levantar su diseño de clase a clase, para que sea mucho más contextualizado. Ya le vamos a dar ese giro. Seguramente nosotros vamos a presentar un formato de diseño y los profes van a tener otro. Y vamos a tratar de trabajar en esa lógica. ¿Ya? Y por tanto hoy día el temario de la clase va a ser modelos pedagógicos y diseños de clase. Ya quiero señalar con esto que para hablar de modelos pedagógicos, para hablar de currículum y de diseño y de planificación, tenemos que tener sí o sí conocimientos al menos de los modelos pedagógicos. ¿Ya? ¿Cuáles son estos modelos y cómo están alojados estos modelos pedagógicos? Va a ser una pasada muy sencilla, porque en definitiva, ustedes en el séptimo semestre, tienen teoría y planificación curricular, y ahí deberían ver esto en el ramo pedagógico con mayor profundidad. Bueno, nosotros ahora solo lo mostramos y lo visualizamos con el propósito de que ustedes establezcan la relación de que el currículum, cómo se ha ido modificando y cómo llegamos hoy día a lo que tenemos. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Quieren que siga? ¿Quieren que pare? ¿Quieren que siga? ¿Quieren que pare? Vamos. Modelos pedagógicos. Siguiente presentación. Y este es un pequeño resumen que nos hace ver un poco la relación de los elementos que ya nos indicaba Sofía el día de ayer. Pero hoy día haciendo un zoom a estos elementos. La didáctica de la educación física. Ignacio Cortés, que lo tengo en pantalla. ¿Qué era la didáctica? Con sus palabras, hijo, no se preocupe. No, no me recuerdo en este momento, bro. No tengo, me pilló volando bajo. Ya, perfecto. Génesis, ¿qué es la didáctica para usted? En sus palabras, simples. Ay, no sé si estoy en lo correcto, pero para mí la didáctica es como, yo tengo una configuración de clase, es cómo llevo a la práctica la configuración de clase, una cosa así. Sí, O lo que yo entiendo. sí, está bien en la idea, hay que agregar más elementos, pero en definitiva la didáctica, recuerden que es el arte de enseñar y por tanto van a disponer todos aquellos recursos en este proceso de enseñanza y aprendizaje. La didáctica no solamente recuerden que considera el proceso del profesor, sino que también considera el estudiante. Y por tanto, en esta idea de didáctica nos encontramos que si es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, en palabras de Moston, nos acercamos a la fase de preactiva. Catalina, ¿cuáles son aquellas condiciones de la fase preactiva? Es la misma del preimpacto, ¿verdad? Perfecto, preimpacto, ¿sí? La planificación de la clase, tomar en cuenta como todos los rasgos que debo como planificar antes de llegar a hacer la clase. Perfecto, profesora. ¿Cómo cuáles rasgos? ¿Qué variables veíamos ahí? ¿Se acuerdan? Como los contenidos, la planificación de las tareas que va a llevar a cabo los estudiantes. Eran hartas cosas, de hecho era un punteo muy grande, pero ahora... El rol del profesor, el rol del estudiante, Eso. el tema, la calidad del tema, la cantidad del tema y otros menesteres de nuestra labor. Y por tanto, dentro de esos menesteres, tal como decía Catalina, nos vamos a encontrar con el diseño y la planificación.
El diseño y la planificación se va a sustentar en modelos pedagógicos y en el tiempo se ha sustentado en modelos pedagógicos. Por tanto, ¿qué quiere decir con esto? Que cada modelo pedagógico, es decir, cada constructo, ha venido a tener una idea de aprendizaje y de enseñanza. Y en función de eso, encontramos, al menos la literatura nos reconoce 4 modelos pedagógicos, como el academicista tradicional, el conductual, el cognitivo y el constructivista. Hoy día nos decimos todos que nos situamos en un modelo constructivista, ya vamos a ver sus particularidades, pero nos vamos a dar cuenta que en el tiempo hemos pasado desde lo academicista, donde el rol y el eje ha estado en el profesor. Y por tanto este modelo pedagógico viene a visualizar cuál ha sido nuestro rol como profesores y como profesoras, y de qué manera realizamos y llevamos a cabo nuestra intervención didáctica. Pero además también define el rol del estudiante. Y fíjense bien que esto tiene que ver con procesos de escolaridad también que se han dado, que se están dando y que se están dando y que se han dado a lo largo de la historia de Chile. Procesos de escolaridad que de una u otra manera han venido a sustentar periodos históricos en los cuales cada modelo ha predominado de manera nacional y de manera internacional en la medida que las distintas corrientes se han ido situando en o han ido permeando nuestra realidad cultural. Los ayudantes de historia, de fundamentos históricos y etnológicos de la educación física, se van a dar cuenta que hay modelos pedagógicos que vamos a ver, cuyas características vamos a ver acá, que están muy relacionados a las escuelas y corrientes en educación física. Y por tanto se van a dar cuenta que están situados en momentos históricos en particular. ¿Ya? ¿Qué es lo que les voy a presentar ahora? Que podríamos hacer la clase solamente con este, que es un cuadro comparativo. Léanlo, véanlo, y yo me voy a tomar un café, porque estoy siguiendo un régimen de alimentación estricto, y hace media hora me tocaba mi colación de la mañana. Quiero llegar con un Max Steel el próximo año. Ya, voy y vuelvo, me voy a hacer un cafecito que tengo el agua ahí. Léanlo, acá están los criterios y acá están las características para cada modelo. Muy bien, Mauro, sáquese los anteojos porque me imagino que no veía nada. Listo. ¿Quién lo echa en la sala? Ah, Discútanlo. Fue el Renato Rojas. Renato Rojas. pusiste Sabo. Ah, De paro. sí. Pillado de pana, no. Y F, ¿será vos? Ignacio Cortés abre los ojos. Sin comentarios. Pasa palabra. Ya, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue? Profe, a mí me pasaba que el tradicional siempre lo asociaba al conductual como lo mismo. Y No, ahora no, no, me... están muy relacionados, pero pensemos un poco y piensen también en la lógica de los estilos de enseñanza, lo que hablábamos ayer. Un estilo de enseñanza como los tradicionales de mando directo, por ejemplo, donde hay un estímulo-respuesta, el modelo pedagógico conductista es lo mismo, es el reflejo. Y se van dando cuenta que hay conductas de profesores que nosotros asociamos que inconscientemente están alojadas en modelos pedagógicos. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿qué es el formato de planificación sábana? ¿A qué se refiere? Ah, esa es una muy buena pregunta, la vamos a ver ahora. El
el formato de planificación en Sábana está alojado en el modelo academicista tradicional. Y es un modelo, José, que implica, es un modelo grande, largo, donde se establece una unidad de tiempo anual o semestral, o un poco menos que el semestre, una cierta cantidad de semanas muy amplia, y solamente define objetivos, define contenidos y señala tareas de evaluación, pero es muy amplio ese elemento y está centrado solamente en el profesor. Yo les voy a mostrar un modelo de planificación en Sábana. Se utiliza preferentemente en la lógica de la planificación, ¿ya? ¿Cuáles son las principales debilidades de este modelo? Es que no especifica o no se señala el rol del estudiante y no se señalan tipos de tareas y actividades que el estudiante debe realizar. Por tanto, el foco como hoja de ruta está única y exclusivamente centrado en el profesor, ¿ya? Otros elementos también que vamos a ver acá es que este modelo tradicional y academicista está centrado en la memorización, repetición e imitación. Por tanto, el rol del profesor es fundamental para este modelo. Y por otro lado también, la evaluación está suscrita a verificar en qué medida los profesores son capaces de entregar una serie de herramientas y que el estudiante pueda acumular conocimiento. La memorización. Y por tanto, ¿qué implica esto? Espérenme, voy a hacer una... Parece que a su compañera Catalina se le cortó la luz. ¿Ya? Así que... Ahí está. Y por tanto, lo que implica esto es que, en definitiva, este modelo sitúa al estudiante como una persona, un individuo que es totalmente pasivo. Y eso ya es complejo. Ahora, vamos a ver que eso son un modelo educativo del siglo XIX, pero seguramente más de alguno de ustedes vivió también bajo esa lógica de lo academicista en una parte, o con algunos profesores o profesoras de su época escolar. Yo inmediatamente me acuerdo del dictado. Ya vamos a hacer un dictado a 10 palabras, listo. O después también las famosas interrogaciones en clase, ya, no sé, yo recuerdo, por ejemplo, en mi época de enseñar en primero básico, segundo básico, te hacían pasar adelante y contar. Ya, vas a contar del 1 al 10, del 1 al 20, y adelante, y efectivamente hay una situación totalmente compleja, muy distinta a la que conocemos hoy día. Lo que quiero decir con esto es que hay prácticas pedagógicas alojadas en estos modelos pedagógicos que no están alejados, independiente del contexto temporal. ¿Ya? El modelo conductual, por otro lado, se implementa en Chile, se implementa a partir de poder aumentar la tasa de escolaridad en nuestro país. Fíjense ustedes que nuestro país es fundamentalmente rural y seguramente muchos de ustedes, de sus abuelos, provienen del campo y emigraron a las grandes ciudades para la escolarización. Y tiene que ver también con todo esto, con la lógica de la época de la industrialización y la modernización de las ciudades. Y por tanto, este modelo está fundamentado también en que tenemos bajas tasas de escolaridad, y el modelo conductual lo que nos dice, este modelo pedagógico lo que te dice es que hay es tan rápido la escolarización con algunos elementos que te van a permitir también aumentar aquellos conocimientos, como por ejemplo la lectura y la escritura, o la adquisición de algunos elementos, de algunas operaciones lógico-matemáticas. Dice, caracterizado por la estandarización del material didáctico. ¿Recuerdan ustedes o han visto en la casa de sus abuelos, de sus papás cuando eran niños, el tema del silabario, del patito? Bueno, ese que hoy día podría ser un tesoro educativo, es un reflejo del modelo conductual. Y el modelo conductual situado también en la lógica de estímulo-respuesta, donde hay y el estímulo-respuesta también asociado a la recompensa. Y por otro lado también, lo que nos dice es que nuevamente estamos situados en la evaluación estandarizada. Y en Chile, si ustedes se dan cuenta, hoy día, ¿qué tipo de evaluaciones predominan para la verificación de la calidad de la educación? Conductual. Conductuales, pero en la generalidad. ¿Cómo medimos la calidad de la educación?
Midiendo las capacidades físicas. ¿sí? Y por tanto, estamos todavía en una lógica estandarizada de evaluación. El CIMSE, la PSU, la prueba PISA y otras innumerables evaluaciones que estandarizan los sujetos, a los individuos. Y eso es complejo porque a la larga, bajo ese modelo, de estandarización, lo que hace es moldear la conducta. Fíjense entonces bien lo importante o el poder de la educación cuando se nos dice, bueno, te moldea la conducta a partir de procesos educativos también. Y esa es una idea súper potente de educación bajo la lógica de este modelo. Yo siempre, ¿cómo se llama esta canción de Pink Floyd? Pink Floyd, ¿o no? ¿Cierto? La imagen de Wall, ¿puede ser o no? Cuando van con las Another Breaking the Wall. eso, ¿cierto? Vean la película y se van a dar cuenta que hay procesos, pero que son reflejo de estas situaciones. ¿Quién vio o quién leyó el libro 1984? ¿O quién vio la película? Yo vi la película para poder leer el libro, para dar una prueba en la enseñanza media, pero ¿quién vio ambas? ¿Quién vio 1984? Prefiero leer el puro libro porque me dijeron que en la película cambiaban muchas cosas. Sí, sí, sí. Pero hay uno que igual es una de distopía, el que se llama Fahrenheit 340. Sí. Ese en el que queman los libros, ese es muy bueno igual. Ya, ese no lo he leído, Es buenísimo. ese no lo he leído, pero lo he escuchado buenos comentarios también de ese libro. Pero se dan cuenta que a la larga lo que nos hace también es, si hablamos de estandarización y de acumulación del conocimiento, la pregunta es entonces, ¿dónde está bajo este modelo la diversidad del estudiante? ¿La vemos o no la vemos ahí? Y por otro lado también vamos a ver el progreso en función de quién asimila mejor el estímulo. Y esa cuestión también es súper compleja, asimilar un estímulo desde el aprendizaje, porque no todos tenemos la misma capacidad para poder percibir un estímulo, interpretarlo, para poder entregar una respuesta adecuada. Y luego nos vamos acercando en el tiempo, fíjense bien, a estos dos modelos, cognitivos y constructivistas, que lo que nos dicen fundamentalmente es que dicen, bueno, vamos a equilibrar la calidad de la enseñanza en el sistema educativo a partir de estos dos modelos. Y por tanto, ya no vamos a estar en la lógica de acumular, de meterle contenido al niño y a la niña, ¿cierto? Sino que vamos a estar más en la lógica de desarrollar sus habilidades y sus capacidades, entendiendo, esto es lo que dice el modelo, entendiendo que todos somos diversos, ¿ya? Y por tanto, ya no vamos a colocar el foco en el profesor, en la preparación del profesor, sino que vamos a colocar el énfasis en el aprendizaje. Por tanto, ¿quiénes son los relevantes ahí? Nuestros estudiantes, nuestros y nuestras estudiantes. Lo que nos dice también en esta lógica es que el estudiante es el protagonista del proceso. Ahora, la pregunta es, en su vida escolar, ¿cuántas veces ustedes fueron protagonistas del proceso educativo? ¿O en qué medida visualizaban que eran protagonistas del proceso? Hoy día ustedes... José, dale. Me pillo. Es que yo pasé por igual hartos colegios, por diversas cosas, pero ¿Por nunca conducta? se vio. ¿Por ¿Ah? conducta? ¿Por problemas de conducta? No, Ah, no. ya. Por muchas razones, pero ninguno como que hacía protagonista al estudiante. Como que a veces preguntaban qué quieren hacer y como que siempre decían lo mismo, fútbol, cosas así, los hombres y cosas así, pero casi nunca me pasó mucho que mis cursos como que no, o sea, muchos no se motivaban a hacer la clase, entonces como que no querían participar y terminamos siempre haciendo lo mismo. Y por tanto, la pregunta es, bajo este cuadro comparativo, ¿dónde sitúan ustedes ahora el foco? ¿En qué modelo pedagógico podrían situar ustedes su clase de educación física que vivieron preponderantemente? ¿Dónde la sitúan? Yo en el tradicional. Ya, uno, ¿quién más? Mójense. Esto no quiere decir que tengan malos recuerdos con los profesores, ¿no? Si son modelos, ¿no? Yo creo que depende de la unidad, porque habían unidades que teníamos que eran como muy... Teníamos una que era como casi de trabajar fuerza, como un entrenamiento, y eso era súper conductual. Pero también teníamos otras cosas que eran súper constructivistas, como nos hacían juegos o cosas así como buscar por todo el colegio un tesoro o cosas así, igual bacanes.
Ya. Oye, Cata, pero por ejemplo, en esa, como la búsqueda del tesoro, ¿dónde estaba el énfasis? Tú ahora quieres Era- profesora en es que, formación. porque no era individual, era en grupo, entonces como que, bueno, quizá en esos tiempos no me daba cuenta, pero como que querían que trabajemos la asociatividad y también el trabajo, es que nuestro colegio igual tenía como hartas áreas verdes, como que y siempre las escondían ahí, entonces era quizás como para la naturaleza, o sea, como actividades en la naturaleza y aparte trabajar en equipo y todo eso. Ya. Y usted podría visualizar entonces que a partir de esto, aquellas tareas y planteamientos pedagógicos de los profesores están situados en desarrollar más habilidades cognitivas u otro tipo de habilidades o capacidades más que la acumulación de un contenido. Me pilló. Yo siento que todo eso era más como en lo social, como, no sé, porque igual hacíamos otras actividades, bueno, es que igual ya me da vergüenza decirlo, perdón, Dale nomás. que ya, por ejemplo, hacer trekking o cosas así, no, lo hacíamos, era parte de la clase de educación física, eran actividades, ¿Por qué le da vergüenza? porque a veces empiezan a molestar cuando sales de un colegio privado. No, pero el problema, pues eso no es su culpa, es culpa del sistema. No, mentira. No, pues sí, es verdad. Pero mira, acá hay dos cosas lo que usted ha señalado, que el tipo de tarea o las oportunidades que ha tenido usted en educación física va a ser independiente del contexto. Yo salí de un colegio municipal, estudié toda mi vida en en colegios municipales, y el contexto allá en Punta Arenas me permitía también ir a hacer trekking, al Monte Tar, a distintos sectores, a reservas forestales, etcétera. Entonces, pero es parte del contexto también. Pero son oportunidades que el contexto brinda y las posibilidades también que el establecimiento otorga en función de cómo concibe la enseñanza. Pero así también nunca tuve la posibilidad de hacer natación, ¿ya? Y por tanto, ahí podemos visualizar que cómo los colegios van asumiendo ciertas temáticas para poder enseñar, pero está también muy arraigado en las posibilidades y en el contexto que nos da favorecer o no procesos de enseñanza. Lo que podemos señalar acá también es que apuntamos en estos dos modelos, en el cognitivo y en el constructivista, a la diversidad y al ritmo de aprendizaje de cada estudiante, ¿ya? Y esos elementos también van dando cuenta que la educación se ha ido mutando. Fíjense ustedes también por qué surge la ley de inclusión, qué pasa con los proyectos de integración escolar o de inclusión escolar, qué pasa con todos esos elementos en el tiempo. Evidentemente, ¿para qué? Para que los niños cada uno pueda aprender en función de sus propios ritmos. Sin embargo, bajo mi perspectiva, muchas veces aún el sistema de calificación y de rendimiento todavía sigue alojando la mirada en la acumulación de contenido, en muchas ocasiones, no en todas, y en estandarizar ciertas conductas. ¿Ya? Vamos a ver ahora en detalle. ¿Vamos bien o no? ¿Alguna duda? Y vamos a ver en detalle algunas ideas esenciales con respecto a cada modelo. Fíjense bien, en el siglo XIX o a partir del siglo XIX, este modelo academicista estaba centrado en la realidad chilena. Y fundamentalmente viene o se aloja en un modelo academicista porque la lógica estaba en la enciclopedia, una enseñanza enciclopedista. Fíjense bien, dice, llevar las luces a todos por igual en un país. O sea, nos damos cuenta que el contexto chileno en esta época, en este siglo, estaba con bajos números de escolarización y por tanto este modelo academicista y luego el conductista vienen a solventar un poco esa debilidad de la realidad chilena en ese momento. La pregunta es ahora también, ¿cuántos de ustedes o sus abuelos vienen del campo? Toda mi familia, Sus abuelos, ¿cuántos años tienen en promedio sus abuelos? Los míos, profe, 80. No, 95. 95. 87. ¿Cuántos de ellos tuvieron la posibilidad de tener una escolaridad completa? Ninguno. ninguno. ¿Se dan cuenta? 87 años, estamos hablando de 1940, nacieron más o menos, por ahí. Y así todo en esa época no lograban la escolaridad completa.
Piensen ustedes qué pasaba del 40 hacia atrás. Yo también, mis abuelos no tuvieron escolaridad completa. Y uno puede ver, uno podría decir que, bueno, la escolaridad se traducía, en el caso de ellos, que luego tuvieron que salir a trabajar muy jóvenes, a saber escribir, firmar y algunas operaciones matemáticas. Porque la realidad cultural, la realidad de país, no te podía dar otras soluciones. ¿Cuántos de ustedes, sus papás, estudiaron en la universidad? Solo mi mamá. Los Solo míos su Mis ninguno. dos papás. Tus Mi dos mamá y mi papás. Solo papá. mi papá. Mi mamá hizo un técnico. Perfecto, perfecto. ¿Y cuántos de ellos estudiaron gratuitamente en la universidad? No? Ninguno. 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 ¿Se dan Ninguno. cuenta? Encalillado hasta las patas. Y seguramente, muchos de ustedes o algunos de ustedes son primeras generaciones aún en la universidad y estamos en el año 2020. O sea, fíjense lo terrible que ha sido el proceso de escolaridad o el proceso educativo en Chile. ¿Ya? Y por tanto, quiero señalar con esto que son realidades que no están muy alejadas a partir de los aspectos que son temporales. Otros elementos involucrados en este modelo es que evidentemente el foco está en el profesor es el protagonista, y por tanto hay una selección, el foco esencial acá es la memorización. Memorizar sin aplicación, acumular conocimiento. Y por tanto, cuando hablamos del código docente, nos referimos efectivamente a que hay una especie de reglamento docente, en el sentido que el profesor es la autoridad. Hablen con sus abuelos. ¿Cuántos de sus abuelos no fueron golpeados por un profesor en la etapa escolar? A mi mamá me contaba que le Sí. pegaban con la regla en las manos. Mi mamá igual. Sí, a mi vieja también. ¿Se dan cuenta? Yo tuve mi abuelo materno, ¿sí? Recibió un golpe duro en la cabeza de parte de un profesor por una escuelita rural. O sea, son prácticas, chiquillos, donde la autoridad era el profesor. Y por tanto se van dando cuenta que son prácticas sistemáticas. A medida que las vamos conociendo, nos vamos dando cuenta de cómo esto ha ido cambiando, no ha ido cambiando en el tiempo, en el sentido de que ustedes pueden reconocer a partir de sus familias cómo se van reflejando estos modelos. Y desde el punto de vista de la planificación y el diseño, lo que nos dice acá es que nuevamente está este modelo en sábana, que ya se los voy a mostrar un poco cómo es este modelo en el formato, en el papel, cómo se traduce el rol del profesor a la lógica del diseño mismo de la clase o de la planificación de la clase. Lo que nos dice acá fundamentalmente es que el modelo de sábana, de diseño en sábana, hay una sucesión de aprendizaje, por tanto no podemos saber si hay articulación. Y acá, ojo con las declaraciones de intenciones, cuando uno visualiza y dice, oye, yo estoy más alojado en el constructivismo. Mentira. Incluso hoy día en la universidad, fíjense ustedes, vean ustedes y visualicen sus clases, cuántas se están alojadas efectivamente en un modelo constructivista que promueva la habilidad, la diversidad y el aprendizaje. ¿Cuántas clases que han tenido hoy día ustedes al cuarto semestre, como en palabras de ustedes, en la escuelita online? Y ahora, por tanto, lo que quiero señalar con esto es que estamos llenos de buenas intenciones, llenos de declaraciones, pero llevarlo y concretizarlo en el aula es súper complejo. Y generalmente, y esto es así, uno enseña y replica modelos de enseñanza que han venido, que va teniendo arraigado uno a partir de la experiencia que ha tenido cuando luego le toca ser profesor. Y por eso también es muy complejo innovar una práctica. Y innovar pedagógicamente es súper complejo. Fíjense ustedes cuánto nos costó a todos los profesores implementar los sistemas de educación y learning, o a distancia, perdón, mediante videoconferencias. Cuando se supone que esto lo deberíamos haber implementado en otro momento, haber conocido ciertos sistemas. ¿Sí o no? Posteriormente, seguimos avanzando ya en el modelo conductista. Y lo que nos dice este modelo conductista fundamentalmente es que, evidentemente, cómo vamos nuevamente identificando aquellos rendimientos de los estudiantes y de las estudiantes, porque hay baja escolaridad, bajo nivel de escolaridad.
¿ya? Y esto implica que el modelo conductista con estímulo-respuesta viene a ser el camino más rápido para que niños y niñas puedan asimilar contenido. ¿Sí o no? Porque es muy fácil entregar la respuesta, el niño dice sí, no, o memorizar, y evidentemente va a ser mucho más fácil aumentar ese nivel de conocimiento y luego medir lo que me enseñaron, lo que me pidieron que memorizara. Y por tanto, la promoción en años de escolaridad y aumentar la escolaridad va a ser mucho más amplia, mucho más larga en el tiempo. ¿Qué nos dice esto? Dice que evidentemente vamos avanzando en cantidad, pero los procesos de calidad educativo no sabemos si eran los idóneos para estos elementos. Nos dice ahí también que efectivamente en esta época la calidad de la educación bajo este modelo conductista era un elemento que no es predominante, sino que es más bien la cantidad del modelo. Que nos dice también además que se van elaborando materiales didácticos estandarizados. ¿De dónde creen ustedes que surgen los libros de clase? ¿Los libros por asignatura? ¿Los libros Santillana, Mare Nostrum? ¿De dónde salen los libros que sus papitos y mamitas tenían que comprar año a año? ¿De dónde viene la Y que ni se ocupaban. Y que ni se ocupaban muchas veces? ¿De dónde? O los libros que nos entregaba el ministerio. A mí me entregaba, yo vivía con esos libros que nos entregaba el ministerio. Llegábamos a principio de año, efectivamente, y en la filita entregaban todos los libros, el azul, el verde de historia, el azul de matemática, el rojo de lenguaje. Y a veces venía rayado, con la suerte que a uno le tocaba. A veces venía rayado, o a veces recortado. Renato. Nada, yo nunca ocupé los libros. Cuando los comprábamos ahí un poco más, pero a partir de que lo empezó a entregar el ministerio, como el 2011 en adelante, lo ocupábamos para trancar la puerta nomás, no. El profe de historia me decía, voten esa cuestión. No, ni lo van a ocupar, así que hagan lo que quieran. No Pero sé, efectivamente, profe. A mí, por ejemplo, dale. me pasaba en el Robles, creo que la Laura me puede ayudar un poco, que llegó un profe de biología que nosotros nunca, o sea, las profes de biología que habíamos tenido nos daban otro tipo de, como, otra forma de educarnos. Pero este profe llegaba, se sentaba, se ponía como que a revisar sus cuentas de la construcción de la casa que se estaba haciendo y nos decía, ya, léanse desde la página 16 hasta la página 40. Y a la final, ¿verdad? las dudas. Y hicimos eso durante todo el año y pues, amigo, por eso me fue tan mal en bioenergética. Yo le eché la culpa a ese profe. No aprendemos nada. ¿Eran compañeros de curso? Sí, Chivo. Mire, desde segundo medio. de segundo medio, mire. O sea, se conocen. Más allá. Sí, Bien, pues. muy bien. Y por tanto, estos materiales didácticos lo que vienen a construir también es estandarizar la educación. Acá tenemos, ¿se acuerdan cuando hablamos de dispositivos de control? ¿En educación? Sí, Ahí tienen un ejemplo de dispositivos de control. Porque seguramente los mismos libros que usábamos en Chile, ¿cierto? Los visualizábamos en Chile, en Punta Arenas, un mismo niño lo estaba ocupando en Arica. Y por tanto, esos elementos vienen a señalar que evidentemente vienen a confirmar la estandarización de la educación. Qué terrible, ¿eh? Y por No otro lo había pensado de ese modo, profesor. Suena pésimo. Sí, Si uno lo ahora que me lo analiza de hizo esa forma. pensar, horrible, totalmente un... profe, medio pero no dijo de control. dónde salen. ¿Cómo? Es que preguntó de Oye, dónde salen y creo profe. que no respondió. ¿De dónde O sea, nadie respondió. Los libros. ¿De dónde venían? ¿De los estilos de aprendizaje? No sé, puede ser. Ah, bueno, son elementos característicos de este modelo Pero pedagógico. ¿pero quién los escribe? Eso, O sea, ¿de dónde provienen los libros? me da como... ¿Quién los redacta? El Ministerio de Educación, chiquillos, bueno, han visto ustedes noticias que muchas veces salen algunas cosillas que no deberían salir en los libros, en las páginas web del Ministerio, pero lo que nos indica esto principalmente es que en el Ministerio de Educación hay una unidad de currículum, y las unidades de currículum son las responsables de establecer todos estos lineamientos. Por tanto, cuando son ministeriales, vienen a partir del Ministerio de Educación. De los ¿Pero lo escriben profesores o lo escribe cualquier persona? O sea, obviamente con cualquier persona me refiero a alguien que no sea profesor. Lo escribe un O abogado. profesora. No, son Ingeniero Un profesores, ingeniero. son profesores o especialistas en educación, ¿ya? Por Sí. ejemplo, a ver, voy a buscar un Tengo libro. una profe que escribió uno de inglés.
Pero igual se tienen que basar en el currículum, así que Claro, claro, Creo claro. que también depende del gobierno que sí, esté, ¿no? Es que más que del gobierno, Jordano, Hacen un sorteo. se espera que las bases curriculares trasciendan, el currículum trascienda al gobierno de turno, ¿ya? Porque recuerda que son modelos de sociedad, de los seres humanos para la sociedad. Por tanto, va en esa lógica. Yo les voy a ver, si pero, veis, profe, pero igual puede ser que dependa del gobierno en el sentido de que en base al gobierno el currículum puede ser distinto. Entonces ahí modificaría el libro, por ejemplo. no, el currículum siempre va a ser el mismo, los objetivos de aprendizaje no se van a modificar, ¿ya? Puede ser que se modifiquen estos materiales. Claro, por ejemplo, hoy día estamos hablando sobre la educación sexual integral. Claro, eso es una situación propia de este gobierno, no de otro, ¿ya? La ley de inclusión también venía en el gobiernos anteriores, no propio de este, pero se han mantenido en el tiempo. Ahora habría que revisar ya en detalle en el ministerio con respecto a ver cuál es la selección de la unidad de currículum y quiénes son efectivamente los responsables de redactar estos libros, ¿ya? Sí, yo les podría decir, estaba leyendo un libro hace un tiempo que es de Abraham Magenzo, y Abraham Magenzo hace un recorrido por las transformaciones del currículum en Chile. Y es un texto bastante interesante porque habla desde el inicio de la democracia, desde la vuelta a la democracia hasta el año 2000, 2010 más o menos, hace una rememoración y va contando, él participó en la elaboración del currículum y va contando un poco los pormenores de cómo se fue elaborando el currículum desde la democracia en adelante, ¿ya? Y cuáles son las posiciones que van surgiendo en la construcción del currículum. Es súper interesante el texto, cuando lleguemos a la presencialidad, lo voy a llevar a mi oficina y el que quiera se lo puedo compartir, ¿ya? Y la Catita estaba preguntando cómo se llamaba el libro. Lo voy a ir a buscar, espérenme. Ahora sí, hay que tomarse la sala. Oye, queda todo grabado. En la puerta, profe. Cherotado. Para que lo editen. Que aquí en la sala. Oye, primero, Ustedes son muy jóvenes, sí, pero no creo que hayan visto cuánto vale el show. Pero voy a no sé qué. que Enrique Lafourcade, que recomendaba libros en el programa. Este es el libro, y se llama Dilemas del currículum y la pedagogía, analizando la reforma curricular desde una perspectiva crítica. Ahí está. ¿Ya? Y el otro que estoy leyendo, bastante interesante, lo empecé a leer hace poco, es este. Se llama La historia de la educación en Chile. ¿Ya? Me compré el tomo 1 y el 2, así que voy a ir avanzando. ¿Cuál tomo? Ah, ya. Yo Sí. tengo el 3, profe. Ah, ya, ese no lo pillé, así que de ahí lo podemos piratear. Yo soy de la fotocopia todavía, así que da lo mismo. Cherotado. Lo que quiero decir con esto, muchachos, es que ¿cuál es mi sueño también? Yo tengo sueños como profesor, es que al menos uno de mis estudiantes en algún momento pueda estar tomando decisiones en la unidad de currículum como especialista en el área de educación física. Pucha, que sería bonito eso, chiquillos. Eso sería muy lindo también, porque efectivamente las decisiones se toman a nivel político. ¿Ya? ¿Qué nos dice un poco este elemento? Que este modelo conductista que desvincula el saber de la subjetividad, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Significa que hay recetas únicas fundamentalmente y va objetivizando a los sujetos en realidad. Objetivizar es más bien mirarlos a todos de una misma forma, ¿ya? Y eso también es interesante, ver el modelo de hombre que se espera también. Y lo que nos dice también es que nuevamente está la lógica de la memoria, el estímulo, el refuerzo, la recompensa. ¿Ya? Fíjense bien en la imagen que sale un poquito más abajo. Miren, todos iguales, y la lógica de la universidad hoy día, si ustedes se dan cuenta, las universidades también entramos en esta lógica. Lo que estamos haciendo yo hoy día en clase, o lo que hemos venido haciendo en este semestre, ¿qué es más bien? ¿En qué modelo se aloja? Yo diría que más en un modelo conductista, porque a la larga yo entrego el estímulo, que es la PPT, lo que estamos entregando, ustedes me dicen que sí, como perrito de taxi, perdónenme la analogía, pero esos perritos de taxi que se así a cada rato, ¿ya? Y nadie me cuestiona, po. Y por tanto yo tampoco he entregado alguna otra tarea en que nos permita co-construir el aprendizaje. Y ustedes están recibiendo.
¿ya? Y por tanto, también esas prácticas no están desarraigadas de nuestra realidad, po. Jordano. ¿Cómo sabía que quería hablar? No sé. Nomás. Pero no en todo momento de la clase, vos, profesor, porque hay veces donde conversamos, interactuamos, y yo creo que ahí se produce quizás el feedback de esta exposición, de esta prescripción que nos está proponiendo usted. Sí, ¿Cierto? sí, también, pero yo lo que estoy haciendo, independientemente de que hayan matices, quiero caricaturizar, ¿ya? Y quiero exagerar una situación. Lo que quiero decir es que no está alejado. Fíjense abajo, también te dice las formas de evaluar, es verdadero y falso. Todos debemos tener una misma respuesta, o hay una respuesta única, selección múltiple, porque evidentemente hay un tipo de respuesta que es la que ha dispuesto el profesor para la evaluación de la enseñanza. Vamos a avanzar rápido en estos 5 minutos que nos quedan. Y como modelo nuevamente de enseñanza, bueno, ahí está también nuevamente textos de estudio, los programas de estudio, como elementos también que se consideran para aumentar la cantidad de conocimientos que puede adquirir un estudiante. Los textos de estudio son el reflejo mismo de este tipo de modelos. Y por tanto ahí vienen algunos elementos esenciales para la acumulación de conocimiento. Y otro elemento esencial, fíjense ustedes, yo creo que ustedes, bueno, son muy jóvenes, yo acá no tengo, los tengo en la oficina, en la escuelita virtual, en la escuelita presencial, ahí lo tengo, pero tengo los textos, los programas de estudio de cada asignatura que se entregaban en el marco curricular a los profesores de cada disciplina, que te venía a decir, bueno, esto debe aprender un estudiante a tal época, estas son las unidades de aprendizaje, estos son los aprendizajes esperados. Los voy a compartir en un momento para que los puedan ver y los puedan analizar. Los programas de la asignatura. Hoy día, fíjense bien, que también están en línea, los planes y programas de educación física los tienen, son unos mamotretos como de 200 páginas, donde hay propuestas de tareas, de actividades y de propuestas de evaluación. Por tanto, nuevamente no estamos alejados de lo que nos indica este modelo a pesar del aspecto temporal. Y el modelo cognitivo y constructivista surgen principalmente profesores y profesoras con la lógica de aumentar la calidad. Lo veo desanimado a Jordano. Está enfermito. ¿Qué le pasó? Estaba pensando, profesor. Estaba pensando en lo terrible que ha sido todo nuestro proceso formativo. No, no pierdas el ánimo, por favor. Pero No, todo el ánimo, estaba pensando en eso. No se puede perder un ánimo que no hay. Muy bien. Muy bien, Renato, lo voy a citar varias veces. Usted tiene muy buenas salidas ahí. Visionario. Patentadas. Eso. Y por otro lado también lo que nos dice es que ya en la época de los 90, la vuelta a la democracia, Chile ya pensó en la lógica de la calidad más allá de la cobertura. La calidad también en un primer momento desde la estructura de los colegios. Fíjense ustedes que en la época de los 90 en adelante los colegios empezaron a modificar su estructura. La jornada escolar completa, por otro lado, es otro símbolo de este momento histórico vinculado a la educación. ¿Cuántos colegios de ustedes no se ampliaron? Los que eran municipales fundamentalmente. Y por tanto, la calidad estaba supeditada a la estructura de los colegios. Aumentar en los casinos para que los niños puedan desayunar, almorzar en los colegios. Una serie de situaciones que estaban en la lógica de la calidad. Lo que nos dice también ahora es que este modelo va a apuntar al aprendizaje y principalmente va a centrar, por tanto, su lógica en el estudiante y en las oportunidades que pueden tener los estudiantes para poder aprender. Ojo, que el énfasis ya no está en la enseñanza. Y por otro lado, cuando hablamos de las diadas acá, ¿se acuerdan que hablábamos de la diada docente-estudiante? Bueno, se establece una relación mucho más bidireccional y que seguramente en la forma de relacionarnos profesores y estudiantes, este modelo se refleja un poco más en la vida, en la cultura de una escuela, ¿ya? Hoy en día ya, creo yo, un poco de lo que se visualiza, es que la figura autoritaria del profesor hoy día se va descentralizando. No tenemos esos profesores a la antigua que llegaban y todos se quedan callados, con un miedo tremendo y profundo a aquella figura del profesor o profesora. Y por tanto eso se ve también en la relación que pueden establecer profesores y estudiantes para la generación de conocimiento.
Lo que nos dice fundamentalmente es que ahora lo que, incluso, miren bien, la disposición de las salas tiene otra lógica también. Y lo que nos dice ahora es que vamos a avanzar hacia la adquisición de habilidades complejas, cognitivas, por ejemplo, resolución de problemas, clasificar, demostrar, resolver, todos tipos de habilidades cognitivas que implican operaciones mentales para poder resolver problemáticas. Ya la lógica no está en la acumulación de un conocimiento. Por tanto, la pregunta para ustedes desde educación física, ¿qué es más importante o dónde está el foco que el niño aprenda a hacer tantas repeticiones de una habilidad determinada o que entienda el proceso mental, cognitivo y la capacidad motriz y la habilidad motriz pertinente para poder desarrollarla? En ese contexto se están moviendo ustedes y nos vamos a mover nosotros. ¿Ya? Profesor y profesora, en honor al tiempo, lo vamos a dejar hasta acá, ya nos queda muy poquito. Y la próxima semana voy a terminar con esta presentación, me quedan 2 o 3 días.